Buenos días, vamos a dar inicio con el webinar. Para todos los presentes, durante la presentación van a poder externar cualquier duda, pregunta o comentario en la sección derecha del panel de comandos. Con gusto yo voy a estar atendiendo sus dudas, ya sea en tiempo real durante la presentación o al finalizar en la sección de dudas. Este día vamos a exponer el tema de inducción y uso generales de osciloscopios para aplicaciones industriales y laboratorios. Mi nombre es Marvin Arley Castro y actualmente me desempeño como especialista en la línea Tektronix que cubre esta clase de instrumentos. Agradezco a todos los presentes. Observo que tenemos de diferentes países, tanto de Centroamérica como Sudamérica. Y según les comenté, con gusto pueden externar sus preguntas en la sección de comentarios. Me gustaría, para continuar, que me puedan confirmar que pueden observar y escuchar sin ningún problema. Ahí les agradezco la notificación. Perfecto, muchas gracias por los asistentes que están confirmando que se escucha y se observa sin ningún problema. Vamos a continuar con la presentación. Para la agenda de este día, vamos a integrar diferentes temas asociados al uso de los osciloscopios y sus definiciones. Principalmente vamos a conversar sobre los fundamentos básicos para el uso de estos instrumentos, qué compone este uso idóneo que se les puede brindar, definiendo conceptos como la integridad de la señal, qué son las formas de onda, los tipos de mediciones que se pueden evaluar desde un osciloscopio, tipos de señales, así como las magnitudes, frecuencia, periodo, voltaje, tipos de osciloscopios, cómo evaluar, principalmente para la selección de los modelos en diferentes aplicaciones y algunos conceptos de configuración puntuales que siempre serán necesarios. En este caso, en los sistemas de control tanto vertical como horizontal. En cuanto a la introducción, según les comenté, Tektronix es una línea que se desempeña en equipos de alta gama para brindar soluciones en el campo de la medición e instrumentación de procesos. En este caso, enfocándose principalmente a variables eléctricas y sus complementos. De aquí podemos manejar equipos de la clase de osciloscopios en todas sus definiciones, también multímetros de banco, analizadores de espectro, generadores de funciones. Toda esta clase de instrumentos la tenemos con la línea Tektronix. El enfoque de esta presentación será dirigido a los osciloscopios en función de fundamentos de control, manejo, configuración y no tanto en la selección específica de productos para aplicaciones. Sin embargo, también vamos a cubrir esa parte. ¿Qué es un osciloscopio? En síntesis, es un instrumento que tiene un principio de funcionamiento similar a una cámara. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite muestrear formas de onda en función del tiempo para poder analizar dichas formas de onda en sus diferentes magnitudes. De aquí nos podemos preguntar qué pasaría si pudiésemos capturar todos los eventos espurios o intermitentes de una señal a la primera. Esto es lo que nos permite un osciloscopio. Entre todas las características que tiene, lo que principalmente buscamos analizar son anomalías de las señales, naturalezas de los fallos, disparos de una señal, que podemos analizarlo a través también de la configuración del trigger, depuración, y es por ello que los osciloscopios se utilizan en todos los ámbitos, tanto del sector educativo como del área industrial. Esto es un ejemplo de ello. Tenemos diferentes osciloscopios en función de las capacidades de ancho de banda. Y esto está dividido en función de las aplicaciones bajo las cuales se puede utilizar un osciloscopio.
Aquí observamos que entre más bajo sea el ancho de banda, ejemplo 40 MHz a 200, las aplicaciones son del tipo educativo o investigación. Conforme vamos aumentando el ancho de banda, las aplicaciones van siendo un poco más críticas a nivel de proceso, inclusive llegando a valores de hasta 20 GHz, en donde se utiliza más que todo en el ámbito macro, como es la parte de telecomunicaciones. En función de los tipos de osciloscopios, vamos a encontrar en esencia 4 conceptos. Osciloscopios de almacenamiento digital, osciloscopios de fósforo digital, modelos de señal mixta y de dominio mixto. A continuación, vamos a repasar algunas características principales de cada uno de estos tipos de osciloscopios, así como sus conceptos básicos. Inicialmente, los osciloscopios de almacenamiento digital se conocen porque estructuralmente a nivel interno se componen de una pantalla tipo raster y principalmente su estructura de diseño es serial. Aquí podemos observar que principalmente se compone de un amplificador que viene después a una señal análoga digital, el convertidor como tal. Esto se procesa a través de un DMUX y ya viene el sistema de adquisición de datos, donde eventualmente tenemos la transformación de la señal análoga a una señal digital en función de una forma de onda, que es eventualmente lo que podemos visualizar a través de display. Hoy en día, estos son los que más se observan a nivel industrial. También existen los osciloscopios de fósforo digital. Principalmente estos difieren de los anteriores porque utilizan un sistema de adquisición de datos en su procesamiento de manera paralela. Esto le permite tener diferentes características, principalmente en la adquisición y muestreo y visualización de las formas de onda. También tenemos los osciloscopios de dominio mixto. Principalmente estos osciloscopios se utilizan en aplicaciones que conllevan la medición tanto de señales digitales como señales análogas. Sabemos que un equipo analógico funciona principalmente con voltajes variables, mientras que un equipo digital trabaja con representaciones de números binarios que representan muestras de voltaje, ejemplo, unos y ceros. A través de este concepto binario, ellos analizan los valores de una señal cuando se da un análisis en la parte digital. Permite tener algunas ventajas, principalmente en análisis de electrónica, microprocesadores, en donde podemos realizar mediciones no solo de la parte de tensión, sino también de la parte de corriente. Corriente de diferente tipo, utilizando sondas especiales, ejemplo, corrientes de drenaje, corrientes de fuga o corrientes de funcionamiento. Algunos inclusive tienen la capacidad de doble función, complementando con un analizador de espectro. Básicamente un analizador de espectro tiene la capacidad de medir una señal en función del dominio de la frecuencia. El osciloscopio lo hace a través del dominio del tiempo. Es una clara diferencia que siempre deben contemplar. En cuanto a los osciloscopios de señal mixta, precisamente integran la capacidad de un analizador lógico de 16 canales, incluyendo lo que es el tema de decodificación y activación de protocolos de buses serial o paralelo, muy utilizado a nivel de mediciones digitales en equipo electrónico para, según les comenté, visualización de señales tanto de voltaje como de corriente. Principalmente los osciloscopios de señal mixta complementan las mediciones que podemos llevar a cabo en señales análogas y señales digitales. Enfocando la señal digital, podemos trabajarla como lógica alta o lógica baja. Tiene la ventaja de que proporcionan hasta 16 canales integrados de forma digital.
Esto nos permite tener mayor capacidad de visualización en el ámbito de muestreo de una señal específica. Complementando los conceptos, también encontramos osciloscopios de muestreo digital. Básicamente, estos tienen la característica de que invierten la posición del atenuador amplificador y el puente de muestreo. ¿Para qué funciona esto? Antes de analizar cualquier señal de entrada, se muestrea ante cualquier atenuación o amplificación y luego internamente en su sistema de estructura se utiliza un amplificador de bajo ancho de banda para convertir la señal ya sea a una frecuencia más baja o viceversa, y esto resulta en que vamos a tener un instrumento con mejores capacidades de ancho de banda, típicamente en el orden de gigahertz, es decir, anchos de banda muy altos. Aquí tenemos un ejemplo de un osciloscopio de la serie MSO, un 2000B, osciloscopio estándar, del cual vamos posteriormente a ir analizando sus diferentes partes. Los osciloscopios en esencia los podemos encontrar en diferentes configuraciones de canales analógicos, ya sea 2 o 4 canales, y típicamente 16 canales digitales, específicamente los MSO, osciloscopios de señal mixta. Las pantallas o display también las encontramos monocromáticas o a color, y como les comenté, a diferentes anchos de banda y velocidades de muestreo. Cuando estamos seleccionando un osciloscopio, debemos enfatizar en diferentes especificaciones puntuales que nos van a definir cuál es el mejor modelo que permita acoplarse a nuestra aplicación. De aquí debemos tomar en cuenta fundamentalmente el ancho de banda, la cantidad de canales analógicos si los ocupamos, o en este caso canales digitales. Si necesitamos que el osciloscopio tenga la funcionalidad de análisis de espectro, también existen modelos con la capacidad de tener eh, generadores arbitrarios de formas de onda, la longitud de registro, la tasa de muestreo, las máximas tasas de muestreo, y de ahí características adicionales como son las comunicaciones seriales que puede tener el equipo. Algunos conceptos básicos que se deben tener en cuenta y repasar al momento de utilizar un osciloscopio o cuando estamos seleccionando un modelo para nuestra aplicación, principalmente es saber que en síntesis es un instrumento que nos da una representación de gráficos de una señal eléctrica. Vamos a tener tres ejes: el eje vertical, que representa la tensión eléctrica, el horizontal, que representa el tiempo, y tenemos un tercer, en este caso eje, que es el Z, el cual representa la intensidad o luminosidad de visualización. Aquí tenemos una representación del concepto explicado. ¿Qué me dice el gráfico de un osciloscopio? Según comenté, me define los valores de tiempo y tensión de una señal en el dominio del tiempo. También podemos calcular, entre otras magnitudes, la frecuencia de una señal oscilante. Podemos inclusive determinar si existiesen piezas móviles en un circuito representado por la señal, ver si componentes están distorsionándose por señales paralelas, averiguar también valores de corriente, tanto en corriente continua como en corriente alterna, y también determinar cuánto ruido espurio hay en una señal y si este también se afecta respecto al tiempo. Toda clase de fenómenos podemos visualizar a través de un osciloscopio. Ejemplo, tenemos un panel solar o célula fotoeléctrica conectada a un osciloscopio. Sabemos que la célula fotoeléctrica varía el nivel de voltaje de salida en función de la radiación que recibe. Los osciloscopios digitales utilizan diferentes formas de muestreo, principalmente un convertidor análogo digital, para visualizar la tensión que se está midiendo en forma digital.
Aquí tenemos una representación de ese sistema de estructura interna, en donde tenemos en el sistema vertical la parte de atenuación o amplificación de la señal. Luego tenemos el sistema de disparo, trigger. De forma serial tenemos el sistema de adquisición de datos, en donde vamos a encontrar el convertidor análogo digital, la memoria de almacenamiento y el procesamiento de dicha señal. De forma paralela encontramos el sistema horizontal, que es en donde se da el muestreo de la señal en función de la base de tiempo. Finalmente encontramos el sistema de representación digital, en donde visualizamos en el display o pantalla la señal de salida. Métodos de muestreo se pueden configurar en diferentes osciloscopios. Por ejemplo, los más típicos son los sistemas de adquisición que se dan de forma cíclica, que es el que observamos al lado derecho inferior, en donde tenemos una forma de onda construida con diferentes puntos de muestra que se producen en función de diferentes ciclos. Tenemos primer ciclo, segundo ciclo y así de forma sucesiva hasta componer la forma de onda en su totalidad. Continuando con los modos de adquisición, podemos encontrar también configuraciones de detección de picos. Principalmente aquí los puntos de muestra mínimos y máximos se toman durante intervalos de formas de onda, en este caso 2, y se utilizan como 2 puntos de forma de onda correspondientes. También tenemos modos de alta resolución, en este caso promedian múltiples formas de onda dentro de un intervalo para producir la forma de onda de salida, así como también el modo promediado, similar al modo de detección de ciclos que comenté en la diapositiva anterior. Formas de onda también van a tener una representación específica a razón de la señal que estemos midiendo. Por ejemplo, vamos a encontrar formas de onda sinusoidales, formas de onda cuadradas en dientes de sierra y de forma escalonada, así como también pulsos, ondas triangulares, rectangulares y las amortiguadas. Cada una se caracteriza porque es lo que esperaríamos visualizar según el tipo de señal que estemos midiendo. Continuando con los conceptos básicos, tenemos el concepto de atenuación o amplificación de la señal. Básicamente, la atenuación, ejemplo, me permite disminuir el valor de una señal y viceversa sería la amplificación. La base de trigger, o también llamado base de tiempo, utiliza un nivel de disparo para estabilizar una señal que es repetitiva y así nos permite visualizar detalladamente dicha señal. Si la señal se repite, es decir que tiene una frecuencia. La frecuencia sabemos que se mide en hertz y es el número de veces el cual una señal se va a repetir en un segundo. Por eso le llamamos ciclos por segundo. Si una señal se repite, quiere decir que tiene un periodo y esto es la cantidad de tiempo necesario para completar un ciclo, según observamos en la imagen inferior. Es importante recalcar que el periodo y la frecuencia son recíprocos uno del otro, de manera que si uno entre periodo es igual a la frecuencia, uno entre frecuencia es igual al periodo. La tensión sabemos que es potencia eléctrica, diferencial de tensión, ejemplo, y de ahí podemos definir diferentes conceptos de tensión, tensión pico, pico a pico, RMS, así como la amplitud que refiere a la tensión máxima de una señal medida desde tierra o desde el valor cero. Aquí tenemos un ejemplo de lo que acabo de comentar en la representación de una señal, en donde podemos encontrar el valor pico, el valor promedio, el pico pico y el valor RMS o eficaz. La mayoría de osciloscopios digitales, de forma automática, en cualquier tipo de señal, nos van a permitir visualizar todos estos tipos de voltaje, así como corriente si estamos utilizando una sonda de corriente.
Aquí es importante recalcar que siempre existirá un desfase de la corriente respecto a la tensión, típicamente de 90 grados. El ancho de banda indica principalmente el rango de frecuencias que el osciloscopio puede medir con exactitud según las especificaciones del manual. También tenemos el tiempo de subida, que sirve principalmente para medir pulsos y escalones, y la sensibilidad vertical. Este concepto me permite saber hasta qué punto el amplificador vertical de un osciloscopio puede amplificar una señal débil. También tenemos la velocidad de barrido, principalmente para osciloscopios analógicos, se indica la velocidad máxima a la cual el trazado puede ver la pantalla, permitiendo ver la imagen con mayor nitidez. Tenemos el concepto de precisión de ganancia, que indica en el sistema vertical cuánto se atenúa o amplifica una señal y se suele indicar como porcentaje de error en las especificaciones. También encontramos la base de tiempo o precisión horizontal. Esta indica en el sistema horizontal los eventos de señal en relación al tiempo. También se suele indicar como porcentaje de error. El concepto de velocidad de muestreo que ya lo explayé, que indica cuántas veces, en este caso, en muestras por segundo, se puede visualizar una señal. Principalmente los cambios se observan en segundos por división y la resolución del sistema vertical o CAC, que se define en bits e indica el grado de precisión del instrumento a razón de transformar las tensiones de entrada a valores digitales. También tenemos la longitud del registro, que indica el número de puntos de forma de onda que el osciloscopio puede acumular en un registro como tal. Estos conceptos los mencioné al inicio en función de las especificaciones típicas que encontramos en cualquier osciloscopio. Precisamente en esas especificaciones de desempeño son las que tenemos que enfatizar al momento de seleccionar un equipo para nuestra aplicación. Aquí tenemos una configuración básica para hacer medición con un osciloscopio, donde inicialmente debemos conectar el instrumento a tierra. Si fuese el caso, también es recomendable que el usuario se conecte a tierra, principalmente si hace mediciones, ejemplo, en circuitos integrados. En cuanto a osciloscopios de fósforo digital, en donde podemos tener tanto modulaciones análogas como digitales, principalmente vamos a encontrar que nos funciona en aplicaciones donde necesitemos realizar análisis de diseño, depuración, mediciones de potencia. Se utiliza mucho en electrónica automotriz, también en el sector educativo e investigación y principalmente en el análisis de circuitos también de video, por ejemplo. Buses seriales los vamos a encontrar en instrumentos digitales, con salidas digitales, en este caso osciloscopios del tipo MSO, donde vamos a encontrar diferentes ondas que se pueden acoplar a la medición y análisis de señales como SPI, I2C o RS232. Observando un osciloscopio estándar, vamos a tener partes que se van a encontrar en cualquier tipo de osciloscopio sin importar el modelo o marca. Siempre típicamente encontramos una perilla multipropósito, que es la que observamos en la pantalla de la presentación. También tenemos el panel trasero. Siempre en el panel frontal vamos a encontrar la parte del display y las opciones de configuración, tanto del sistema horizontal, vertical, como la configuración del trigger y la configuración general, además de los canales de salida, en este caso analógicos y digitales, si el osciloscopio tiene esa capacidad. En el panel trasero, básicamente encontramos los canales de comunicación serial que tiene el instrumento, así como el cable de alimentación de poder. Aquí, por ejemplo, observamos el instrumento en su configuración de sistema vertical, en donde podemos variar la señal en esta posición y también a diferentes escalas. En la parte superior encontramos la configuración general y al lado derecho la configuración del trigger.
En la siguiente imagen observamos el display de un osciloscopio y las diferentes opciones de configuración, así como los botones para desplazar dichas configuraciones. La perilla multipropósito. Aquí tenemos la configuración general, en donde principalmente me va a permitir buscar configuraciones específicas, sistema de adquisición, la autoconfiguración del osciloscopio y los menús de disparo. Aquí tenemos un ejemplo de todas las mediciones que podemos realizar de forma simultánea en un osciloscopio, midiendo una señal de onda cualquiera. Pueden observar que podemos medir desde el periodo, el ancho de pulso, los tiempos de subida, ciclos de trabajo, la amplitud de la señal, los diferentes valores de tensión, todo esto de manera automática. Aquí tenemos también la configuración, según les comenté, del sistema vertical. Luego, las funciones matemáticas. Hay algunos osciloscopios que permiten tener la capacidad de hacer sumas, restas, inclusive divisiones de formas de onda que se estén trabajando, mayormente cuando son más de una al mismo tiempo. Y aquí tenemos los canales, en este caso digitales, y el canal análogo, que podemos utilizar 4 para este osciloscopio en particular. La parte posterior vamos a encontrar las comunicaciones remotas y lo que es el cable de alimentación. Siempre un osciloscopio, aunque nosotros podamos visualizar todas las mediciones de forma automática, debemos tener al menos un nivel de expertise para poder identificar los diferentes elementos de la pantalla. De aquí observamos un ejemplo en la siguiente imagen, en donde estamos analizando diferentes señales y de ahí podemos visualizar, ejemplo, los valores de tensión pico, pico, qué tipo de señal estamos visualizando, cuánto puede oscilar la amplitud, la frecuencia, el periodo. En caso de que queramos realizar mediciones de forma visual. La principal ventaja de los modelos digitales es que ya todo eso lo podemos medir de forma instantánea. Aquí tenemos una configuración básica de un osciloscopio con en este caso canales digitales. Utilizaríamos el canal designado de 16 canales para el tipo MSO. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo conectar las puntas de entrada de un osciloscopio, en donde vamos a utilizar la sonda análoga. Siempre tenemos que utilizar una conexión común a tierra y el conector dirigido directamente a la señal de esa que nos interesa analizar. Aquí tenemos el ejemplo en un circuito digital, en este caso un circuito integrado como tal. Las ondas mayormente son del tipo pasivo, las que podemos encontrar por defecto en los osciloscopios. Siempre estas ondas tienen algún factor de atenuación, 10X, 100X y de ahí diferentes configuraciones. Internamente estas ondas se componen de la señal que está en análisis, pasan por un sistema interno de resistencia con una capacitancia variable en paralelo. Esto nos permite hacer la compensación de la sonda, que es una parte importante. Antes de hacer mediciones análogas con un osciloscopio, debo compensar las ondas. Y de ahí vamos a la parte de la entrada en el osciloscopio, en donde hacemos la atenuación o amplificación de la señal. Estos son los accesorios estándar de las ondas, en donde encontramos la herramienta de ajuste, el anillo de marcación, el conector BNC, el lagarto que típicamente se usa para la conexión a tierra y el gancho retráctil que nos ayuda a visualizar señales puntuales de forma física al momento de hacer la conexión.
Sondas encontramos de diferentes tipos. Sondas activas que proporcionan amplificación. Las ondas de corriente que he venido comentando se utilizan precisamente para analizar tanto corrientes alternas como directas y las pinzas de toma a tierra. Aquí tenemos una conexión de forma estándar a un osciloscopio, cubriendo tanto la capacidad digital como las conexiones analógicas que podemos trabajar con el instrumento. Hay diferentes modelos, especialmente los MSO, que me permiten tener un análisis con un zoom o span de la señal. Y aquí tenemos un ejemplo de ello, en donde estamos visualizando una señal con un zoom apropiado para poder medir mejor el comportamiento de dicha medición a través del display del osciloscopio. Inclusive podemos llegar a factores de hasta 500x. Aquí también tenemos formas de onda análogas y digitales para identificar, ejemplo, diafonías. Diafonías que se pueden presentar en señales de circuitos impresos, como pueden ser la señal clock presente en un circuito de este tipo. Aquí tenemos una guía pequeña para identificar de forma funcional la configuración de la compensación de la sonda en un osciloscopio. Inicialmente lo conectamos al canal de entrada análoga y de forma serial a la respectiva tierra que tiene integrado el osciloscopio, y de ahí hacemos una autoconfiguración. Vamos a observar la señal, ya sea de manera cuadrada, si está correctamente compensada. Si está infracompensado, se observa el osciloscopio una señal de esta forma. Si está sobrecompensado, como está del lado derecho. Para compensar de forma análoga la señal, lo que hacemos es, con la herramienta de ajuste, compensarla hasta observar una señal cuadrada del tipo que según observamos en la parte superior. Una vez que la señal se compensa, ya podemos continuar con la medición análoga que nos interese. Continuando en las conexiones de los osciloscopios, vamos a encontrar diferentes formas de comunicación serial. La mayoría de instrumentos tienen capacidades para inclusive trabajar de manera automática estas mediciones. Ejemplo, la marca Tektronix cubre diferentes capacidades de comunicación serial, desde IEEE, RC232, y todas ellas se pueden configurar inclusive con software automáticos que nos permiten hacer una exportación de los datos y almacenarlos desde una PC. En cuanto a las técnicas de medición, según he venido comentando, podemos realizar el método visual, pero hoy en día se utiliza más las mediciones digitales, ya que los osciloscopios permiten esta capacidad. Sin embargo, siempre como concepto es importante interpretar de forma adecuada una señal para inclusive saber cómo acomodar dicha señal dentro del display de nuestro instrumento. De ahí que es importante representar el valor pico de tensión, la tensión pico a pico, el RMS y el voltaje cero como mínimo para saber que estamos visualizando la amplitud completa de nuestra señal. Aquí, por ejemplo, estamos visualizando también los tiempos de subida y tiempos de bajada, así como el ancho de pulso y el valor de la tensión pico-pico. Antes de entrar a la parte de preguntas, este es un breve anuncio comentando que nosotros como empresa representamos la marca Susirio Research, que básicamente son equipos para pruebas de seguridad eléctrica de todo tipo, desde la prueba de Hypoc Test, que se conoce como prueba de resistencia dieléctrica, la prueba de enlace a tierra, pruebas de corrientes de fuga, resistencias de aislamiento, y en caso de que tengan necesidades con estas aplicaciones, también pueden con gusto contactarnos. Próximamente, y les voy a compartir aquí en pantalla,
Tektronix, directamente desde la parte de fábrica, va a brindar un webinar en español sobre consejos y trucos para aprovechar al máximo los osciloscopios. Este webinar va a cubrir la agenda que observan a continuación. Pueden inscribirse directamente desde este enlace. Nosotros les vamos a compartir dicho enlace con información complementaria a esta presentación que les acabo de brindar. Y la presentación será dirigida por Jesús Rodríguez, que es el gerente de ventas para toda Latinoamérica de la parte de Tektronix. Este webinar se estará realizando el próximo 1 de febrero y esperamos que su participación. Ya aquí entramos a la parte de preguntas. Entonces, con gusto voy a leer sus comentarios para poder responder todas sus inquietudes. La presentación, correcto, está siendo grabada. El correo que les va a llegar va a tener el enlace para que puedan acceder a la presentación grabada e inclusive la puedan descargar. Aquí también consulta José Noel. Puedo conectar un osciloscopio de 2 canales analógicos y si puedo analizar un generador de 62 kilovoltiamperios o kVA. En este caso, José, sí puedes utilizar un osciloscopio de 2 canales analógicos para analizar un generador. En este caso, lo importante es tener presente la capacidad del osciloscopio, es decir, que él soporte ese nivel de tensión. Y son muy pocos en el mercado los que se encuentran con esas capacidades. Por ello, le recomiendo que nos puedas escribir y con gusto nosotros le asesoramos para encontrar un modelo que se acople a esa aplicación porque sí es muy específica. Según les comenté, la presentación se les va a enviar. Por aquí también consultan qué tipo de osciloscopio podría comprar para empezar a manipular. Don Esteban Herrera. En ese caso, recomienda el osciloscopio DSO de almacenamiento digital en su forma base o simplificada. Estos osciloscopios son de la familia TBS Edu. Edu quiere decir versión educativa, que también se acopla a la parte de investigación. Ellos trabajan hasta un ancho de banda de 200 MHz y son los más apropiados para que puedas empezar a utilizar. De igual forma, con gusto puedes contactarnos. También consultan cada cuánto es recomendable calibrar los osciloscopios. Esto es muy relativo y va en función de la criticidad propia del cliente en su proceso. ¿Y qué quiere decir esto? Ejemplo básico. Si un cliente en su aplicación y en su proceso recibe auditorías externas de forma anual, por ende es que este cliente específico calibre el osciloscopio también de forma anual. Esto porque un auditor externo en media auditoría les va a solicitar un certificado de calibración vigente para ese equipo. Es por ello que si son auditados se recomienda que sea de manera anual. El fabricante como tal recomienda que las calibraciones se ejecuten cada 12 meses, pero al final es decisión propia del cliente decidir el intervalo de recalibración del equipo. También consultan por acá algún osciloscopio que pueda soportar mediciones con PLCs. Para ese caso, don Esteban, la misma familia que te comenté, la familia base TBS, ellos pueden funcionar perfectamente para hacer análisis de señales a través de PLCs. De igual forma, ahí puedes contactarnos y nosotros te ofertamos el modelo que mejor se pueda acoplar para esa clase de análisis. Ok, observo que no hay más dudas. Bajo este caso concluimos la presentación.
Dudas adicionales pueden con gusto responder al correo en donde les vamos a enviar toda la información y con gusto vamos a atender. Última duda, Eric Alberto consulta cuál modelo es el más adecuado para el sector de la enseñanza en electricidad y electrónica a nivel técnico. Para el caso, don Eric, según comenté durante la presentación, osciloscopios que anden por debajo de los 200 MHz son adecuados. Aquí en Tektronix nosotros manejamos la familia TVS, que precisamente se acoplan a ese sector, ya que inclusive traen laboratorios configurados a nivel interno, en donde, ejemplo, un estudiante puede seguir una guía de conexión del osciloscopio de manera automática a través del propio instrumento e ir aprendiendo a cómo dimensionar y utilizar el equipo. Nuevamente les agradezco su presentación acá. Les va a llegar el enlace e información adicional, así como la invitación al webinar que pronto se estará brindando por parte de Tektronix. Muchas gracias y nos vemos en un próximo evento.